A ver. Ayer el presidente Boric recibió al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de La Moneda y le pidió continuar las políticas iniciadas por el gobierno. No sabemos qué le respondió porque una reunión que duró casi una hora a puertas cerradas. Le hizo un recorrido por el Palacio Presidencial frente a las cámaras y conversaron respecto de algunas cosas más bien institucionales, los regalos que recibe el mandatario cuando está en el ejercicio del cargo y cosas por el estilo. Y donde el presidente, por supuesto, hizo algunos guiños y luego cada uno habló, ¿no? Por su parte en el patio de los Naranjos, va entregando declaraciones de buena crianza, lo que nos viene a confirmar que la institucionalidad en Chile funciona perfectamente. Contamos, como dice nuestro querido Mauricio Morales, rápido los votos, los contamos bien, o sea, no hay duda también de lo que se contabiliza, porque podríamos contarlo rápido pero pésimo, ¿no? Que haya denuncias de fraude electoral y esa no es la realidad chilena. No nos vamos a acostar sabiendo claramente quién ganó, el llamado telefónico del presidente saliente con el presidente entrante, el reconocimiento de la derrota del candidato o candidata que quedó en el camino y que no logró obtener el triunfo, incluso la visita de ese candidato a quien obtiene el triunfo, y al día siguiente la reunión en el Palacio Presidencial de La Moneda. Y la verdad es que pareciera que no es que queden atrás las diferencias, pero las diferencias no son tan relevantes como para impedir que haya un diálogo entre las partes, sobre todo y especialmente cuando se trata de sectores políticos antagónicos, y nunca en la historia de Chile habíamos visto que dos sectores fueran tan antagónicos como el de Boric y Kast representan los extremos, y uno terminara pasándole la banda presidencial al otro, que es lo que va a ocurrir el próximo 11 de marzo. Y será con total y absoluta normalidad parte del paisaje. Lo que para nosotros es normal, es común, digamos que probablemente el 11 de marzo sea un día que para mucha gente es un día más, se va a enterar con las noticias del día, escuchando la radio, viendo la tele, las redes sociales y seguramente con el discurso del presidente ya asumido esa misma noche, y punto. Nadie le atribuye un valor, y déjeme decirle que tiene un valor extremadamente relevante. Chile es de los muy pocos países de Latinoamérica que no tiene expresidentes presos, que no tiene expresidentes procesados, que no tiene expresidentes prófugos, que no tiene expresidentes denunciados ante cortes internacionales por corrupción, por abandono de deberes, por incapacidad mental para gobernar, por abuso de poder, por violación a los derechos humanos. Yo sé que los detractores de Piñera les hubiese gustado esto, pero hasta el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos salió a deslindar responsabilidad respecto al presidente sobre lo que ocurrió en el estallido social. A ver si hablamos un poquitito también de las izquierdas del estallido social, que como un boomerang terminaron pegándole a la propia izquierda. No, Chile no está en ese saco de los países latinoamericanos que tiene esa realidad. Y es cosa de mirar el barrio. Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina. Estoy citando los países más relevantes dentro del continente. No quiero ser injusto con otras naciones más pequeñas, como El Salvador, Costa Rica, por supuesto, pero estamos hablando de las más, o Paraguay o Uruguay, porque habrá que decir que en el caso de Uruguay también tienen un grado de estabilidad muy relevante, digamos, pero se entiende, creo yo, el punto que estoy tratando de marcar. O sea, vean la realidad boliviana con la situación de Evo Morales, que intentó eternizarse en el poder, salió arrancando, una presidenta que termina siendo nombrada y que después la terminan sacando del poder también. Ni hablar del caso peruano, digamos, con presidentes destituidos, todos presos, prófugos, procesados y uno suicidado. O el caso ecuatoriano también con una situación de una inestabilidad brutal. Ya vamos a hablar de Colombia, Gustavo Petro, por supuesto, que le vamos a dedicar parte también del comentario editorial esta mañana. Y en Brasil, o sea, Bolsonaro preso, Lula estuvo preso, Argentina, Cristina Fernández no solo no fue al cambio de mando de Mauricio Macri, sino que se llevó el escritorio de la Casa Rosada. Qué rotería más grande. Bueno, es que qué rotería más grande. Sí, Cristina ya se había llevado todo, pero todo. Los ahorros, las plata del Banco Central, todo. Entonces, pero no, el escritorio también. Creo que hasta el cordón del teléfono. No, sí, qué rotería más grande. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. Y es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Es parte de nuestro paisaje? Sí. Y debería uno, en realidad, pensar que los otros deberían aspirar a ser como Chile, también. Pero hay cuestiones que uno no puede dar por sentada. Porque la democracia es fuerte, es sólida, es firme en función de cómo funcionan nuestras instituciones, sí. Pero muchas veces han sido torpedeadas, horadadas, de alguna manera, digamos, dinamitadas a partir de declaraciones o de actos
de los propios políticos que a veces la hacen tambalear, pero está ahí incólume. Nuestro sistema electoral también, y eso es algo de lo que nos puede hacer sentir extremadamente orgullosos. El caso hondureño es palmario respecto a lo que estoy diciendo. Las elecciones fueron el 30 de noviembre, no se sabe quién ganó, todavía no terminan de contar las actas electorales y muy probablemente cuando dictaminen quién obtuvo el triunfo va a quedar absolutamente cuestionado por un sector importante de la política y van a terminar intentando resolver esto en la justicia. Quiero recordar que hasta en Estados Unidos han tenido dificultades también respecto de la designación de su presidente, con mecanismos que funcionan, es verdad, pero también con mecanismos un tanto cuestionados. Ustedes recordarán que George Bush y Al Gore estuvieron meses con una disputa en la Corte Suprema para saber quién había ganado esa elección en 2001. Por lo tanto, lo que tuvimos ayer, que para muchos es como, ay no, pero mira qué acto más cínico Boric, que lo único que hizo fue atacar a Kast en campaña, o los detractores, por supuesto, de Kast. Mira, José Antonio Kast ahora le va a hacer sonrisitas con su señora al presidente Boric en La Moneda. No, esto es parte del acto republicano, de que más allá de las grandes diferencias que puedan existir, se reunieron de una forma absolutamente normal, donde aparentemente, porque no tenemos tan claro, pero algunos comentarios que se han hecho desde La Moneda y también desde el grupo de José Antonio Kast es que, entre otras cosas, Boric le habló de la soledad del poder, una cuestión que, por supuesto, a uno se la explican, pero cuando la experimenta es total y absolutamente distinta, y algo de eso pudieron haber conversado también en el día de ayer, y donde José Antonio Kast hizo un nuevo guiño a un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de emergencia implica un gobierno de unidad nacional para poder sacar adelante las leyes que se requieren, y el presidente Gabriel Boric pidiéndole continuar las políticas iniciadas por el gobierno. Estas, una por otra. Moneda de cambio probablemente. Si vamos a continuar las políticas iniciadas por el gobierno, que es el administrador transitorio del Estado, que tiene su impronta, su interés, su sello, su punto de vista ideológico sobre hacia dónde quiere llevar, digamos, los destinos del país, no necesariamente tienen que ser compartidos por alguien que piensa distinto. Si es que efectivamente vamos a buscar aquello, continuar las políticas iniciadas por el gobierno, veamos también si recogen el guante desde la oposición para un gobierno de unidad nacional. No le está pidiendo José Antonio Kast al Frente Amplio que integre su gabinete, no, pero sí que definan ciertos mínimos comunes para poder avanzar en solucionar problemas que son urgentes, porque son urgentes la creación de puestos de trabajo para disminuir el desempleo, y para la creación de puestos de trabajo se necesita aumentar el crecimiento económico, y la convicción de José Antonio Kast para aumentar el crecimiento económico es atraer inversiones, y para atraer inversiones uno de sus objetivos es la disminución del llamado impuesto corporativo del 23 al 17%, y también generar certezas jurídicas de que no va a haber cambio en las reglas del juego, y poder acelerar los trámites en permisos sectoriales. Eso es básicamente dicho muy, muy en simple, ¿no? Bueno, si es que hay convicción de que se requiere mayor crecimiento económico para poder generar mayor empleo, y estas son las herramientas que José Antonio Kast considera, habrá que ver si estará dispuesto la izquierda a contribuir a ese esfuerzo en un gobierno de unidad nacional. Lo de ayer fue bonito para la foto y sirvió para entender que la democracia en Chile es tan sólida que permite una reunión de dos figuras tan antagónicas sin que, digamos, a nadie se le caiga la dignidad. Por el contrario, ayer el presidente electo a todo esto tuvo reunión también con los titulares de la Cámara y del Senado para abordar también las prioridades legislativas. Aquí no vaya a haber una paralización de aquí a febrero, porque el Congreso paraliza en febrero, por lo tanto que el trabajo se siga haciendo, y ojalá a un buen ritmo, para poder despejar varias de las discusiones que están hoy día puestas sobre la mesa. Aquí hay algo interesante. El presidente del Senado es el que le pasa la piocha a O'Higgins. ¿Por qué no le pone la banda presidencial? Sí, lo ayuda a ponerse la banda presidencial, pero no es que Boric se saque su banda y se la pase a Kast. Cada uno se queda con su propia banda, pero lo que se traspasa es la piocha a O'Higgins. Pero bueno, más allá del tecnicismo, es el presidente del Senado el que encabeza la ceremonia. Y no sabemos quién va a ser el presidente del Senado, porque eso se resuelve en la mañana, un poco antes de que llegue el presidente electo a asumir en la ceremonia en el Congreso. Ustedes saben que se reúne en la Cámara de Diputados, se reúne el Senado y definen el mecanismo según el cual se van a repartir la presidencia de la mesa en cada una de las cámaras para los siguientes 4 años. Y en el Senado todavía no está claro. Por acuerdo, si mantuviéramos la mirada del acuerdo vigente del día de hoy, le correspondería a la centroizquierda. Pero hay quienes consideran que la derecha puede esgrimir
su mejor momento para que sea alguien de su mismo sector el que le entregue la piocha de O'Higgins. Y aquí, bueno, vuelan los nombres y aparecen figuras como Manuel José Sandón, Paulina Núñez, Carlos Kuchel, incluso todos de Renovación Nacional, Javier Macaya por la UDI, que es una de las figuras que también se está mencionando, Iván Moreira, y por el Partido Socialista a muchos que van desde, digamos, Fidel Espinosa hasta Paulina Bodanovich, Pedro Araya por el PPD. No sabemos, pero eso se va a resolver el 11 de marzo. Difícilmente podamos conocerlo antes porque, de hecho, hemos tenido negociaciones que se han caído justo en el día en que asuma. Pero ahí habrá que ver quién es el que le pasa la banda presidencial. Y José Antonio Kast, a todo esto, que llegó ayer a La Moneda con varias figuras bien importantes, entre las cuales estaba Claudio Alvarado, exministro UDI, que evidentemente va a ocupar un cargo político en la próxima administración, seguramente ministro secretario general de la presidencia. Ese es el cargo que hace de puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, fue uno de los que destacó. Pero hay varios otros nombres que andan dando vuelta. Bueno, lo acompañó Jorge Quiroz, que fue el encargado de su programa económico, que también suena como al ministro de Hacienda eventualmente, o de Economía, y aparecieron varios otros nombres más. Pero la mirada hoy día están puestas más bien en Buenos Aires, porque José Antonio Kast viaja esta mañana, ya de hecho estaba en el aeropuerto hace un rato, en rumbo a Buenos Aires, a reunirse con Javier Milei. Y lo interesante es que el presidente electo viaja acompañado de varias figuras del mundo empresarial. Lo va a hacer con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, con la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, Rosario Navarro, y varias otras figuras más también con, digamos, tinte empresarial. Y una reunión importante tratando de acopiar, buscar, digamos, convencer, digamos, el atraer inversiones a Chile. Pero por sobre todo, no lo ha dicho Kast, pero en su entorno te lo dicen, conversar con José Luis Daza, que ocupa un cargo en el gobierno de Javier Milei, chileno-argentino, y que a él le gustaría que formara parte de su gobierno. Ayer Sebastián Ewers, en Más que Números, hablaba sobre esto, decía si tuviera que ser Daza, se quedaría en Argentina y no se vendría a Chile. El desafío puede ser más atractivo en Argentina, pero el rédito también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si efectivamente el presidente lo consigue. Ahora, para convencer a Daza, primero Boric tiene que hablar con Milei. No le va a ir a desarmar el equipo. Y probablemente eso fue lo que fue a hacer, ¿no? Personalmente, de alguna manera, pedirle la venia para poder conversar con José Luis Daza y ver si logra atraerlo a nuestro país.